Buen día, mi nombre es Ángela Girón y el día de hoy hablaremos un poco acerca de la investigación. Yo la definiría como ese acto de buscar, de escudriñar, de preguntar para poder dar respuestas a todas esas interrogantes que nosotros diariamente nos vamos haciendo. Sampieri la define a la investigación como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican a un estudio de un fenómeno o un problema, pero qué enfoques se dan en la investigación. A lo largo de la historia de las ciencias han surgido diversas corrientes de pensamiento y marcos interpretativos como el empirismo y el estructuralismo que han abierto rutas hacia la búsqueda del conocimiento. Desde el siglo pasado se polarizaron aproximadamente en dos principales enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la aplicación previa de investigación se aplica a los dos por igual. Estos métodos utilizan 5 estrategias utilizadas y relacionadas entre sí. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, proponen nuevas observaciones y evaluaciones y para esclarecer, modificar, fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa compartan esas estrategias generales, cada una tiene sus propias características. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Berenice Uceda y yo le voy a dar mi punto de vista o mi criterio de la parte del capítulo 1, que es la característica que posee el enfoque cuantitativo de investigación. Pues el libro nos dice que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, que cada etapa precede de la siguiente y no podemos saltarnos ninguna de ellas porque el orden es riguroso, aunque también podemos redefinir alguna fase. Dice que esto parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan los objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco teórico o una perspectiva teórica de este tema. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables, se traza un plan para probarlas y se miden las variables en un determinado contexto, se analizan los modelos, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones. Esto está resumido a las 10 fases que tiene este enfoque. Son 10 fases que ayudan a estructurar una investigación, se podría decir, y toda la investigación parte de una idea, que esa es la fase 1. Nosotros nos vamos a centrar en qué queremos investigar. Cuando ya tenemos ese tema en el que queremos investigar, nos pasamos a la fase 2, que es el planteamiento del problema. ¿Qué punto específico del tema que ya tenemos, que vamos a investigar, que queremos tratar? ¿Qué punto exacto? Cuando ya lo tenemos, nos pasamos a la revisión de la literatura y es donde hacemos nuestro marco teórico. Ok, investigamos qué información hay de este tema que nosotros también queremos investigar y que nos pueda ayudar y formamos nuestro criterio del problema. De ahí nos pasamos a la fase 4, que es la visualización del alcance del estudio. Aquí yo considero que es cuánta información hay del problema exacto que queremos investigar. Después está la fase 5, que la fase 5 nos dice la elaboración de hipótesis y definición de variables, De esa partimos a la fase 6, que es el desarrollo del diseño de investigación. ¿Con qué método vamos a recolectar nuestra información, las respuestas que queremos? Entonces, cuando ya elegimos, ya sea charla,
a algún grupo de apoyo. Considero yo que tal vez ese sería un método, cuestionarios, encuestas, qué sé yo. Cuando ya elegimos eso, nos pasamos a la fase 7, que es la definición y selección de la muestra. ¿Qué es la muestra? Pues a las personas, con el grupo de personas que queremos investigar. Entonces elegimos nuestro grupo de personas, ya sea jóvenes, adultos, niños, padres de familia, madres de familia, personas en sus 40, no sé. Entonces cuando ya elegimos a quienes queremos, basándonos en nuestro tema de investigación, nos pasamos a la fase 8, que es la recolección de los datos. Aquí ya nosotros vamos al campo, ya sea las escuelas, áreas de trabajo, casas, gente en la calle. Entonces recolectamos nuestros datos ahí. Una vez finalizada esta fase, pasamos a la fase 9, que es la fase de los análisis de datos. Aquí es donde comenzamos a comparar, diría yo, o a separar las respuestas. ¿Sí? Cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no, cuántos dijeron no sé, tal vez, en porcentajes. El 5% dijo que sí, el 10% dijo que no de las personas que entrevistamos. Entonces, basándonos en los resultados, llegamos a la fase final, que es la fase 10, que es la elaboración del reporte de resultados. Basándonos en esto, ya creamos nuestras propias conclusiones, ya tenemos las conclusiones del tema y podemos, ¿cómo se podría decir esto? Podemos formar una conclusión más reforzada. Es muy importante tener en cuenta de que aquí podemos presentarnos con problemas. Yo considero que un problema sería el plagio, porque nosotros investigamos y también encontramos revistas de algunos estudiantes, profesionales de la salud o profesionales de X campo que hicieron del tema que nosotros hicimos, y puede ser de que la investigación sea algo parecida, pero nosotros tenemos que concentrarnos en el modo en que la hicimos. Una vez viendo esto, podemos utilizar las otras investigaciones para refutar. No podemos decir, ay, la voy a usar como base y la vamos a hacer de esta manera también. No, nada más obtenemos una idea de algunas preguntas, tal vez que no sepamos cómo hacerlas o cómo plasmar esa idea. Entonces, revisando la de las otras, podemos decir, ah, puedo decirlo de esta manera, o cambiamos la manera de decirlo, pero ya tenemos clara la forma en que podemos implementar lo que nosotros queremos preguntar o la idea que queremos dar. Entonces podemos usar las demás investigaciones como refutar la nuestra, y es muy importante esto para cuando queremos publicar nuestro reporte. Entonces son cositas muy importantes, por muy pequeña o la podemos saltar y no nos damos cuenta, pero tenemos que tener en cuenta, ya que son muy importantes a la hora de generar uno de estos. Entonces, por mi parte, considero que esto sería todo de la parte de el enfoque. El libro también menciona sobre las realidades. Está la realidad interna y la realidad externa, que es un punto importante que podemos tratar en la hora de investigar. Es muy importante ir con una realidad limpia, clara, abierta, considero yo, porque puede chocar con nuestras creencias o nuestra propia opinión, la opinión de las otras personas o la de nuestros propios compañeros investigadores. Entonces considero que debemos, como profesionales, debemos ir con una mente limpia, clara, aunque nos podamos adaptar a las opiniones de los otros, podamos aceptarlas, y no, porque si chocan nuestras realidades, porque la única realidad en la que todo el mundo está de acuerdo es la realidad pública, lo que está pasando en el mundo hoy en día. Todo el mundo va a decir sí, es verdad, todos concordamos con eso, pero por lo demás no nos pueden decir esto es rojo, yo puedo decir es verde, y ahí es donde chocan. Entonces, como investigadores y profesionales futuros, considero que en ese punto debemos ir muy claro que nos vamos a topar siempre con otras realidades y debemos aceptarlas tal y como son, tanto con nuestros pacientes como a la hora de investigar. Entonces, por mi parte, considero que eso es todo, y gracias por su atención. Mi nombre es Keren Barreras. A continuación les voy a explicar las características que posee el enfoque cualitativo de investigación. El enfoque cualitativo utiliza la colección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. También se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo,
En lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis proceda a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y el análisis de los datos. Para poder mostrar un mejor enfoque de ello, vamos a ver lo que es una idea o un ejemplo de lo que requiere lo que es el enfoque cualitativo. El proceso cualitativo, una literatura existente, el marco de referencia, es decir, nuestro punto de partida. Tenemos como fase 1 la idea, luego el planteamiento del problema, que es lo que nosotros queremos investigar. Tenemos la inmersión inicial en el campo, es decir, el primer paso, después de habernos planteado el problema, lo que vamos a hacer de seguido, cuando nosotros iniciamos la investigación. La concepción del diseño del estudio, es decir, cuando ya tenemos una idea clara de cómo vamos a llevar a cabo la investigación. Como fase 5, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Después de haber definido lo que es la muestra inicial y la metodología de estudio que vamos a utilizar, comenzamos con la recolección de los datos. De seguido, analizamos ya los datos recolectados. De siguiente, interpretamos cada uno de los resultados. Y como fase 9 tenemos lo que es la elaboración del reporte de los resultados, es decir, la finalidad de nuestra investigación. Este enfoque también posee otro nombre, lo llamamos naturalista o fenomenológico. De igual manera, se muestra que Creswell y Newman sintetizan las actividades principales del investigador o investigadora cualitativa con los siguientes comentarios. Adquiere un punto de vista interno, desde dentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica o cierra distancia como observador externo. También utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. No define las variables con el propósito de manipular experimentalmente. Y por último, produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas. Bueno, mi nombre es Sara Jiménez y voy a continuar con el capítulo acerca de las diferencias del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Bueno, cuando hablamos de investigar, nos basamos en los términos cuantitativos y cualitativos para una investigación. Estos tienen muchas similitudes, como por ejemplo tienen un marco teórico, tienen formulación de problemas, tienen una misma estructura genérica, pero dentro de su estructura tienen diferencias, como por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, su prioridad es establecer la hipótesis y las variables al principio, mientras que en el cualitativo no es tan importante. Esto se puede hacer mediante el proceso. En el enfoque cuantitativo, el investigador es imparcial. Él no da a conocer sus prioridades. Él actúa de manera pasiva, mientras que el cualitativo no. El cualitativo toma todos sus valores y creencias y las involucra dentro del estudio. En el enfoque cuantitativo, la realidad es estática. Para él solo hay una sola realidad objetiva que conocer, a diferencia del cualitativo, que él toma varias realidades, o sea que dentro de los resultados del estudio él puede tomar muchas otras suposiciones. Y en el enfoque cuantitativo, él explica y predice
mediante los fenómenos mediante la lógica deductiva. En el enfoque cualitativo, él comprende e interpreta los fenómenos a través de la lógica, pero inductiva. El enfoque cuantitativo es más que todo, él recolecta datos numéricos a través de la estadística. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una encuesta y la parte del enfoque cuantitativo es cuando uno trata de explicar qué porcentaje de personas están sanas o qué este otro porcentaje está enfermo, mientras que el cualitativo viene y hace otra interpretación. Él indaga, como por ejemplo, él se enfoca en que por qué está enferma esta población, de qué está enferma y así. Eso es lo que entendí acerca de sus diferencias. Y lo otro es que hay un enfoque mejor que el otro, pues si hablamos de algunos puntos, por ejemplo del cuantitativo, él facilita la comprensión, él generaliza los resultados, son datos más precisos porque son numéricos, él tiene control sobre los fenómenos y facilita la réplica. Mientras que en el cualitativo, su punto de vista es holístico, profundiza en los datos, como les digo, él indaga sobre las investigaciones y tiene una riqueza interpretativa y es flexible. Entonces, esto depende del tema que se vaya a investigar, de las preferencias del investigador y del tiempo. Entonces uno va a decidir si tomar el enfoque cuantitativo o cualitativo. Cuando se tratan de datos masivos, el enfoque cuantitativo y cualitativo trabajan mucho mejor en conjunto. Entonces no se podría decir que hay uno mejor que el otro, porque esto depende del tema de investigación que uno va a hacer. Muchas gracias.